Proyectos ecológicos. Lenguaje inclusivo. Andrés Escritora. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Para cuidar a la naturaleza se necesita de mucho más que buenas intenciones, likes en Facebook o porras gritadas por un grupo. En realidad, la preservación del medio ambiente requiere de compromiso, esfuerzo y dedicación. Kayla y sus amigos así lo entendieron, por eso han desarrollado 2 proyectos ecológicos en Montecristo de Guerrero, Chiapas, con lo que ponen un enorme grano de arena en la siempre bella reserva de la biosfera El Triunfo. Este parque tiene mucho tiempo. Anteriormente las personas venían aquí para convivir, para pasarla bien, y con el paso del tiempo pues las autoridades del municipio pues se olvidaron de protegerlo. Actualmente está abandonado, ya no limpian, hay mucha basura por doquier, había animales y ahora los animalitos pues ya no están. También había una poza, por decirlo así, un lago, donde habían patos, peces, pero igual con el paso del tiempo por estar abandonado ya no están y ya no lo ven así como un lugar para pasarla bien, para convivir. Pues trabajamos de 8 hasta 2 de la tarde y pues como pueden ver está abandonado, hay mucho monte. Las reglas que habían pues ya no se respetan. Lo que hacen acá es meter sus vehículos, que está prohibido, ya sacar la madera, hasta los animalitos que había aquí ya los cazaron. Nosotros tomamos esta iniciativa porque queremos que este parque se vea hermoso y para que vuelvan a venir las personas. Queremos restaurarlo, queremos hacer talleres para niños, queremos que los niños aprendan a valorar este lugar. También que los adultos enseñen a sus hijos a cuidar, a amar a la naturaleza y que los niños pues también empiecen a cuidar este hermoso lugar porque es de todos. Atrás de esta puerta se encuentra lo que está en nuestro proyecto de los hongos zetas. Nos llevó mucho trabajo, porque la verdad no solo fuimos nosotros, sino que tuvimos ayuda de otros compañeros. Desde que empezamos, lo vimos un poco difícil. Quizás a veces nos desanimamos o pensamos de que no lo íbamos a lograr, y al parecer sí nos dio resultado lo que es nuestro proyecto. Para cultivar los hongos zetas, pues primero tenemos que conseguir el sustrato. Nosotros como encontrábamos lo más fácil, pues conseguir el olote. Muchas personas lo que hacen es de que solo lo tiran o lo queman y quisimos aprovechar el olote. Pues se siembra en las bolsas de plástico la semilla, se va mezclando con el olote y luego se cuelga. Y tenemos que regar diario. Esto es muy cansado porque lleva 2 horas regar todos los pasteles, que así se llaman. Queremos llevar nuestro proyecto más hasta donde podamos, hasta donde esté en nuestro alcance, a ver qué podemos lograr. Nunca hay que perder la esperanza, sino que simplemente hay que seguir luchando por lo que queremos, y si queremos, sé que podemos lograrlo. En el estudio se siente un suave y delicioso viento fresco. ¿Qué será? Entérate. Niñas y jóvenes en Paramarimbo festejaron el Día Internacional de las Mujeres en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, aprendiendo y experimentando con tareas que suelen ser consideradas para los hombres. Esta es una nota de nuestros socios de Guadalajara News for Kids en Surinam. Es un día maravilloso. Yo he aprendido muchísimo sobre tecnología y comunicaciones. No se trata solo de computadoras, aunque también puedes desarrollar programas. Y también he visto cómo está hecha una computadora. Aprendimos montones sobre las mujeres que están en los negocios de la tecnología y la información.
Ahora también sé a qué escuelas puedo ir si quiero estudiar algo de esto. Y claro, vimos cómo todo esto ha sido creado. En hoe het is ontstaan. Me gusta esto. Yo quiero dedicarme a esto y aprender los distintos aspectos de la tecnología. Yo también quiero estudiar tecnologías de la información y comunicaciones. Y también quiero aprender a construir robots y convertirme en un ejemplo para que vean que es posible lograrlo. Quiero animar a otras mujeres a que escojan una carrera relacionada con la tecnología. Aprender sobre tecnología es un reto que te invita a crecer. Yo te digo, hazlo mejor y escoge una carrera tecnológica. Decía el filósofo George Steiner que lo que no se nombra no existe, y en el idioma español, cuando hablamos de la mayoría, por ejemplo de niños y niñas, usamos la palabra niños, que excluye a las niñas porque no las nombra. En otros idiomas como el alemán sí existen palabras que incluyen a niños y niñas. Ahora, ¿qué piensan en Alemania cuando se enteran que en el español no hay una palabra que incluya dos géneros? Te invito a descubrirlo. ¿Qué crees que pasaría en un país donde tú no cuentas con esta palabra? Donde tú tendrías que decir o niños o niñas. Yo opino que discriminamos a las niñas cuando solamente usamos la palabra para niños. Esto es injusto porque estamos en el siglo XXI y debería ser permitido que niños y niñas tengan los mismos derechos. ¿Y quién es el propietario del idioma? ¿Quién dice que está mal y que está bien? Probablemente en Alemania sería el presidente. Yo creo que las personas que hablan el idioma son los que deben decidir sobre el idioma. Quien no habla el idioma no está permitido decidir sobre el idioma. Y en México, ¿qué pensamos acerca de esta forma de exclusión lingüística? Cuando llaman a un grupo de niños y niñas solo niños, pues yo pienso que no se le dan las mismas oportunidades a las niñas de practicar un deporte o hacer una tarea en específico. Se les facilita pues decir, niños, vámonos. Entonces yo creo que pues eso es la facilidad de decir la palabra. No es posible que las personas sean así, o sea, nosotras deberíamos de tener alguna forma en la que nos llamaran a todos sin que las niñas nos sintiéramos así. No es importante inventar otra nueva palabra, sino solo agregar niñas a la oración, para que sean niños y niñas, acérquense por favor. Debería de existir una palabra para que nos hablaran a todos y no solo a los niños, como ya dije, y no nos sintamos discriminadas. Pues la verdad está muy difícil encontrar una palabra que sea para los dos, las dos personas, pues, o hombre y mujer. Muchos lo ven normal decir, niños, vengan, a todo un grupo cuando también incluye niñas. Como una palabra que incluye a ellos como chicos. O pero chicos es con O, entonces ¿Qué podrías hacer para nombrar, por ejemplo, cuando decimos, vengan niños, vengan al salón? Tal vez Nian. Nian. Ok. Podríamos hacer una mezcla de O y A, algo como Noa o algo así. Ok, por ejemplo, esto y esto juntos sería niñao. Niñao. Algo así, genial. Y esto, chicuao. Chicuao. Podrías poner esta A en lugar de esta O. Ah, él dice ta dos. Aquí está la mujer y aquí está el hombre. Bueno, también podrían utilizar una nueva letra como, por ejemplo, podrías usarlo como chiquis. ¿Y tú? Chichi. ¿Chichi? Como esto, chichi. Chichi. ¿Y cómo logramos que la sociedad acepte una nueva palabra? Yo tomaría todas las propuestas, las mezclaría. Todas las personas pueden mandar propuestas, por ejemplo. Y al final votamos por la mejor palabra.
En Estados Unidos, casi 2.000 niños inmigrantes fueron separados de sus familias porque los adultos que estaban con ellos han sido acusados de entrar ilegalmente a ese país, por violaciones a las leyes de inmigración o por posibles conductas delictivas. Esta política ha sido muy criticada por los grupos defensores de los niños y las niñas, pues dicen que es inhumana e inmoral. Aunque hasta el momento las cosas siguen igual, esperamos que cambien pronto. Pues dentro de este país ha habido marchas ciudadanas contra la separación de familias, ha ocasionado varias batallas en el Congreso estadounidense y gobiernos como el mexicano ya protestaron por las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes debido a esta política de Donald Trump. ¿Qué pensamos en México sobre esta política de Donald Trump que separa así a las familias inmigrantes? Viajemos a Zacatecas para escuchar la opinión de niñas y niños en ese maravilloso estado. He visto un video en el que sale un guardia de policía migratoria y dice, aquí tenemos una orquesta, y atrás escuchaban a los niños llorando, gritando papi, papi, mamá, y entonces me pareció así muy injusto. Los niños no hicieron nada malo. Lo único que hicieron fue acompañar a lo mejor a sus papás a emigrar para que no los dejaran solos. Y siento que es malo porque están violando uno de sus derechos, que es a la libertad. Les quitan el derecho a la recreación, que consiste en jugar en lugares libres y cuando él quiera. No son felices en los lugares en los que los tienen, no son felices. Por ejemplo, los tienen en jaulas, en el suelo, y no pueden jugar bien, no pueden estar bien. Es como si los estuvieran cazando, como si fueran criminales, y eso pues no es justo. Aquí en México, de hecho, también se realiza esa medida. Separan a familias, pero es por un tiempo, después se reúnen y los deportan a su país como Honduras, Nicaragua. Trump tuvo que dejar su ley y sensibilizarla, ¿no? Si hacemos mucha presión social, yo creo que finalmente sí se logra. Es un proceso que sí dura un poquito, pero finalmente van a volver por ellos, no los pueden dejar solos. El vínculo que tienen entre ellos, o sea, son familia, no los van a olvidar, van a estar bien. ¿Qué necesitas para empezar a hacer lo que más te gusta? Quizá ánimo, tal vez perder el miedo o simplemente expresar tu deseo en voz alta. Puede ser que la barrera más importante esté en ti. Andrea echó mano de la libertad para imaginar historias fantásticas y también decidió sentirse libre para escribirlas sin importarle qué pensaban los demás de su trabajo. Esta es una nota de Napa, nuestro noticiero amigo en Perú. Leer significa libertad, en mi opinión, porque en esta época, por lo menos como yo he crecido, hay un montón de reglas en los colegios, en tu casa, entonces hay muy pocos lugares en los que puedes hacer literalmente lo que quieras, y uno de esos lugares es la lectura. Cuando tenía de 9 a 10 años, leí la serie Harry Potter completa, y una vez la terminé, me empecé a dar cuenta que cuando estaba aburrida, o sea, cuando no tenía nada que hacer, empecé a imaginarme finales alternativos a la serie. Y poco a poco me di cuenta que quizá podría escribir sobre ellas. Entonces, como en el colegio me hacían hacer cuentos cortos para la clase de español y cosas así, me di cuenta que quizá pueda hacer otra historia, pero de algo que a mí me interese, como Harry Potter. Mi primera novela, se llama 4, la escribí a los 10 años y se trata sobre esta niña que llega a un internado nuevo y encuentra un baúl en su cuarto y junto a sus amigas accidentalmente se meten en él y llegan a otro mundo. Apenas terminé de publicar 4, escribí mi segunda novela que se llama Yo sé quién es tu padre. Se trata de esas 3 niñas que no conocen a su papá y tampoco se conocen entre sí. Anímate a comenzar a escribir y total no pierdas nada si no te sale bien. El problema era que ahora, por una de las primeras veces en mi vida, iba a tener que hablar a un montón de gente que no me conocía de nada, pero algo que era muy importante para mí y era algo que yo había hecho desde el fondito de mi alma, entonces como había mucho más en juego y yo siempre soy una persona muy introvertida, entonces eso, hacer presentaciones en la feria del libro, en colegios, eso ha sido lo que más me ha costado de todo, más que escribir y más que mandarse a un editor. Si les gusta escribir y han escrito algo lo que sienten de verdad orgullosos, yo creo que en verdad no le irá dando miedo que los rechacen, porque en la vida te van a rechazar, están a burlar de ti, no importa lo que hagas, no importa si eres cantante, músico o haces ropa, no importa lo que hagas, siempre hay un grupo de personas que o se burlen de ti o no le guste lo que hacen. Ahora mi disciplina de escribir es, me encuentro con una idea, la pienso mucho durante un montón de semanas y después empiezo a escribir 2 horas todas las noches. Siento que todos tienen muchísimas buenas ideas, solo que a todos les cuesta impulsarse y darse una oportunidad a ellos mismos. Pero siento que todo el mundo tiene ideas, porque la edad no debería tener nada que ver con lo que logras.
porque yo conozco un montón de niños que son más maduros que los adultos. Hay adultos que son más inmaduros que los niños. Creo que la edad no debería tener nada que ver con tu valor como persona. Ahorita, cuando sea mayor, me gustaría ser escritora, pero al mismo tiempo soy bastante realista y siento que si eso por alguna razón no me sale bien, me gustaría tener un trabajo aparte, pero siempre algo relacionado a la escritura. Puedo ser periodista, escribir en una revista, no tengo una idea, pero siempre quiero hacer algo relacionado con la escritura porque es algo que me encanta. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si quieres participar con nosotros, envíanos tus ideas o videos a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.